escucharás otra vez bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Buenos días a todos, bienvenidos, y creo que es un buen momento, un buen tiempo para que podamos estar aprovechándolo con todo el corazón, no solamente con nuestros oídos, con nuestras mentes, sino que podamos estar atentos a lo que Dios quiere hablarle a cada uno de nosotros. Tenemos un grandioso privilegio. Estamos ante la palabra de Dios, donde muchas de las veces ni siquiera calculamos o tan solo pudiéramos pensar el trabajo que Dios puede hacer en ti y en mí por medio de su poderosa y santa palabra. Así que estamos hablando de Dios a través de su palabra. Por eso es importante que todo cuanto hablemos estemos comprobándolo en las Escrituras. Queremos ser bíblicos y eso es una tarea que Dios demanda de cada uno de nosotros como cristianos fieles que queremos seguir transmitiendo el Evangelio de Cristo. Y me gustaría decir que llevamos 2 semanas de viaje y estamos preparando otro viaje a Suecia, a la escuela bíblica, para dar clase allí a los estudiantes. Pero ha sido un tiempo bueno, ha sido un tiempo de la convención, fue algo muy especial. Pero también en Polonia, ¿no? Hemos podido conocer diferentes hermanos que están sirviendo a Cristo. Hemos estado en diferentes iglesias transmitiendo la palabra de Dios, enseñando de lo que Dios nos enseña. Hemos podido hablar también entre hermanos, entre pastores, ver también cuál es la situación de la iglesia en medio de los días que vivimos y alentándonos unos a otros a seguir siendo fieles a Cristo. Esto es algo que para mí siempre ha retumbado y sigue retumbando bien fuerte en mis oídos, ¿no? Y en lo profundo de mi corazón, ser fieles a Cristo. El cristianismo demanda fidelidad por parte nuestra. Y esto es algo que en los últimos días el enemigo va a tratar de diluir este tipo de fidelidad, de confundirla, de hacerlo ser semejante a otras, entre comillas, verdades. Pero Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que por diferentes razones, cada quien de nosotros que nos encontramos aquí en esta mañana, puedo asegurarte una cosa con toda seguridad. Y es que Dios en su providencia no te ha sentado aquí en esta silla o a mí en este púlpito en esta mañana para que podamos exponer y escuchar su palabra simplemente al azar, sino que Dios tiene el control de nuestro tiempo. Y hoy no estamos aquí al azar, sino hoy estamos aquí con un propósito
que Dios ha determinado, es difícil o imposible de entender, pero ha determinado desde antes de la fundación del mundo, para nuestro tiempo de hoy, en esta mañana, que tú estés escuchando estas palabras que corresponden al Evangelio. Amén. Estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 4. Estos estudios están saliendo por radio y semanalmente estamos exponiendo una clase, es la que estamos compartiendo aquí, pero estamos en la clase número 31 y una de las cosas importantes que tenemos que entender a la hora de estar estudiando el Evangelio de Juan es lo que mismamente nos enseña el propio apóstol Juan. Y el motivo principal de este Evangelio tiene que ver con lo que tú y yo estamos oyendo hoy. Me gustaría iniciar nuevamente recordando lo que nos enseña el capítulo número 20 del mismo Evangelio, versículo número 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que tenemos una garantía, que lo que tenemos en estos 21 capítulos del Evangelio de Juan, lo que tenemos escrito está con un propósito principal, que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Porque solamente de esta manera, creyendo en Él, quien dice ser el Dios hombre, es que tú y yo podemos tener vida en su nombre. Es que podemos recibir la salvación, la vida eterna. Así que este es un punto que no debemos nunca de perder de vista, que no debemos de olvidar, porque esto trata con el propósito principal de lo que estamos estudiando. Pero en este capítulo número 4 del Evangelio, donde hasta ahora, para ponernos en contexto, hemos visto un primer punto, que son los 6 primeros versículos, que recordando tenía que ver con esa trayectoria de Jesús pasando por Samaria. Ya hablamos en su contexto, no vamos a detenernos mucho tiempo en ello, pero lo que sí pudimos ver es que Jesús salió de Judea para volver nuevamente a Galilea. Y lo que hemos visto en estos primeros versículos, que de regreso a Galilea, el texto nos enseñó que para Jesús le era necesario pasar por Samaria. Ahora dijimos también que geográficamente era el camino más corto de llegar a Galilea pasando por Samaria. Sin embargo, este no era el motivo por el cual Jesús estaba pasando por Samaria. El texto enfáticamente dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Y este tipo de necesidad en Jesús no es algo que Él esté vacío de algo y necesite, sino que Jesús soberanamente tiene un propósito con no solamente una mujer samaritana, sino con otros muchos samaritanos que se convierten a Cristo. Y vemos como Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito predestinado para este pueblo, para los samaritanos. Y tiene que ver con el inicio principal de que Jesús pasara por Samaria. Así que estamos viendo algo relevante y algo donde nos está mostrando el plan de Dios para los hombres que inclusive pudieran pensar que son los más olvidados o los más eran enemigos, se llevaban mal con los judíos, como nos enseña el propio texto, como que Cristo no tuviera que ver nada con ellos. Pero lejos de toda esa mentira, lo que nos está enseñando es que Jesús está preocupado por todo el mundo. Y así que va a buscar a esta mujer samaritana y a otros muchos samaritanos para que puedan conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. A continuación, el segundo punto, estuvimos viendo a partir del versículo número 7, creo que quedamos en el 15, pero este segundo punto abarca hasta el versículo 26, donde llegaremos en esta mañana, si Dios permite. Y una de las cosas que podemos ver en cuanto a esta verdad central es que nos está enseñando de esta enseñanza de Jesús con la mujer samaritana. Es decir, todo este pasaje vemos a Jesús enseñándole a una mujer. Esto es lo que vemos. Y enseñándole a una mujer que es de Samaria, enseñando a una mujer que está viviendo en pecado,
está viviendo con un hombre que no era su marido, enseñándonos a la mujer cómo poder ser libre de esa condenación, de esa acusación de otras mujeres en la misma población, enseñando a una mujer cómo es que ella puede recibir el agua de vida eterna en Cristo Jesús, y es con la propia vida de Jesucristo como el Mesías. Pero así a grandes rasgos lo que pudimos ver en estos versículos es que Jesús, cansado del camino, dice que se sienta junto al pozo llamado de Jacob. Y en ese momento llega una mujer, que es la mujer samaritana, y Jesús le pide a la mujer que le diese de beber, que le diese de beber agua. Jesús está sediento y él, como 100% Dios y como 100% hombre, él estaba cansado. Jesús tenía hambre, Jesús tenía sueño. Así que Jesús se encuentra cansado junto a este pozo de Jacob, y esta mujer que viene a sacar agua de este pozo, Jesús le pide que le diese un poco de agua. La mujer, vimos en su contexto que la mujer dice: ¿cómo es que tú, siendo judío y yo samaritana, tú me pides agua a mí? Ahora Jesús trata de enseñarle a esta mujer que si supieras quién es el que te pide a ti agua, si conocieras el don de Dios, si tú supieses quién es el que te está diciendo dame de beber, ¿verdad? Tú serías quien le pediría a él agua, y él te daría el agua de vida eterna. Es decir, que lo que Jesús trata con esta mujer, que el agua que él está pidiendo a ella es un agua física, donde uno puede tomar agua cuando está sediento y por un momento sacia esa. Sin embargo, el agua del cual hace referencia este capítulo tiene que ver con una sed espiritual. Es un agua de vida, es un agua que brota de esa fuente de agua de vida eterna. Es la salvación de Dios para todos. Por eso esto solamente lo puede dar Jesucristo. Y esto es lo que nosotros estuvimos viendo en los versículos siguientes. Así que Jesús responde a esta mujer: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua viva. Aclarando la función de este agua en los versículos 14 y 15, ahora nos encontramos en un punto donde Jesús sigue tratando con ella. Jesús le ha mostrado el origen y la fuente de ese agua que está en la persona de Jesucristo, el Mesías. Y ahora va a tratar de aquí en adelante con una persona, con una mujer, donde Dios va a tratar en la profundidad de su corazón, en lo que realmente ella está viviendo en ese presente, donde solamente ella conoce. Pero Jesús, dijimos que no solamente es 100% hombre, sino también 100% Dios. Así que Jesucristo es Dios, y con su carácter divino, Él sabe todo lo que hay en el corazón de esa mujer. Así que vemos cómo terminó el versículo número 15, donde aparentemente esta mujer está reconociendo el agua que estaba ofertándole aquí Jesús, pero vemos que no había entendido. Dice el versículo número 15 del capítulo número 4, la mujer le dijo: Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarlo. Es decir, que la mujer aquí, asombrada de lo que le está contando Jesús tocante a la función de ese agua, ella dice: dame ese agua, pero dame ese agua con un propósito, con un motivo que no tenía que ver con la salvación de ella, sino tan solamente ella quería el agua para no tener que volver a sacar nuevamente agua de ese pozo, para no tener que volver a venir a ese lugar a escondidas bajo lo que era el sol abrasador a mediodía. Ese es el motivo por el cual ella le pide a Jesús que le dé de ese agua. Así que ahora vamos a tratar de seguir adelante en estos versículos restantes hasta el versículo 26. Versículo 26 para partir del versículo número 16. Hay 3 versículos que son del 16 al 19 que creo que esto nos da un buen incentivo para arrancar y ver dónde nos quiere llevar el pasaje, que es la adoración. Pero en el versículo 16 al 19, en esos 3 versículos vemos a Jesús tratando con el corazón de esta mujer. ¿Es Jesús el Salvador, el Hijo de Dios,
quien está tratando a sola, personalmente, el corazón de esta mujer samaritana. Así que Jesús da ahora un giro repentino para hacerle ver a ella qué es o cuál es la verdadera necesidad espiritual que ella debe de reconocer y que hasta entonces solamente está aquí mostrando las cosas físicas, como es el agua física. Dejar ese trayecto, ese cansancio, esa vergüenza de que otros la pudiesen ver. Dice en Mateo capítulo número 5, versículo número 3, en las bienaventuranzas del Sermón del Monte, la primera bienaventuranza, y me gustaría leerlo en lo que es en la palabra de Dios para todo. Palabra de Dios para todo, dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos les pertenece. Aquí estamos, sin duda alguna, ante una mujer que para que el reino de los cielos le perteneciese a ella, primariamente ella debe de reconocer una necesidad, no de un agua física, sí de un agua espiritual. Reconocer que ella debe de tener hambre y sed de recibir al Salvador. Reconocer que su pecaminosidad es lo que realmente le hace estar destituida de la gloria de Dios, como nos enseña en Romanos capítulo 3, versículo número 23. El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos en Roma, dice: por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria. Es como se encuentra el ser humano. Muchas de las veces hablo con personas y cuando estoy hablando de Cristo, a veces es inevitable hablar de la iglesia, hablar de la obra, de lo que tenemos tocante a ministerio. ¿Cómo es esta asociación? Este centro de rehabilitación también para gente con problemas de drogas y alcohol. Y muchos son los que dicen, no son pocos, bueno, eso es un problema para con vosotros que os habéis drogado. Eso no es nada cierto. El problema no es para quien nos hemos drogado. La droga simplemente es otra cara del pecado. El problema es el pecado en el corazón del hombre. Este es el problema. Que no lo vemos aun cuando nos encontramos escuchando la palabra de Dios. Me llamó la atención, después de una clase en una de las iglesias donde estuvimos en Polonia, se me acercó una mujer que había estado viviendo en Tenerife unos años y sabía medio hablar español. Estuvimos hablando un rato ahí con Marcela y creo que estaba Ruth también. Estamos los tres, no sé, está hablando con otra mujer en inglés. Y la mujer me decía: pastor, dice, llevo 3 años en la iglesia y no puedo dejar de fumar. No sé si entiende lo que estoy diciendo, lo que ella me estaba diciendo. Llevo 3 años en la iglesia y no puedo dejar de fumar. ¿Qué tengo que hacer? Le pregunté por su conversión y estoy convencido que lo último que ha ocurrido en esa mujer es un nuevo nacimiento. No se puede, le dije, no se debe porque estaba, pero no se debe estar en una iglesia por 3 años escuchando la bendita, poderosa y santa palabra de Dios y seguir de espaldas a Él. Y digo esto porque hay personas que dicen: bueno, el tabaco no es pecado, ¿de verdad? ¿No lo es? La droga sí. El adulterio sí. El cristiano nos enseña la palabra de Dios que somos morada, somos templo del Espíritu Santo. ¿Dice eso la Biblia? Si no, Pablo a los Corintios. Si Cristo en ti, en mí, si el Espíritu Santo está en nosotros, hemos nacido de nuevo, ¿cómo es que somos capaces de contaminar ese cuerpo con algo tan pecaminoso como es el tabaco? Digo, ¿y usted puede vivir una vida, una relación con este Cristo que acabamos de predicar? Y la mujer tenía una confusión tremenda. Estuvimos prácticamente entre el té, unos dulces, como 1 hora hablando con ella. Y digo, ¿quiere que le diga un consejo? Usted necesita nacer de nuevo. Porque solamente es en ese frente donde el Espíritu Santo le convencerá de lo que es el pecado. Así que usted necesita reconocer que Cristo murió por sus pecados y esta es otra cara del pecado, donde usted no está viendo lo que realmente es. Y otro consejo que le di: si usted sigue caminando en esta manera, se volverá loca. No concibo cómo puedes escuchar usted la palabra, cómo puede venir a estudios, a clase en esta iglesia, donde ella estaba por 3 años, y ese Dios vivo, santo en su ser,
todavía no le ha enseñado que usted está pecando contra él. Normalmente esas personas, porque después hablo un poco de la iglesia, son los que más juzgan a la iglesia, a los hermanos. Pero yo le decía, ¿sabe usted por qué juzgan de esa manera? Por su propia conciencia. Siempre va a tratar de juzgar a alguien menos a usted. Y la mujer lloraba en lágrimas. La verdad es que la mujer se compungió. Daba gracias por ese rato, pero digo, de verdad, examine su corazón delante de Dios. Porque si ese Dios que usted dice que por 3 años está conociéndole y usted no deja de dejar, por ejemplo, no deja de tabaco, ese Dios es tan pequeño que ni siquiera Dios. Ese no es nuestro Dios. Digo esto porque lo que Jesús está tratando con la mujer samaritana es un área del corazón de ella que nadie está conociendo en sí. Algunos oían, veían, pero Dios, en este caso Jesús, está tratando con esa pecaminosidad disfrazada en su corazón de una justificación de vivir con un hombre que no es su marido y pensar que esto no hay ningún problema. Pues igual de tabaco. El engaño del pecado. Dice el autor de Hebreos que el pecado es engañoso. Y es engañoso los corazones duros que no tienen un buen principio. Ahora con esta mujer, si usted no tiene un buen principio bíblico, usted jamás va a ser salvo. Si usted es capaz de ver esto como algo normal en su vida, usted no ha conocido al Dios de la Biblia. Eso es mentira. No existe. Ya se lo aseguro yo. No existe. Es lo primero que hace un cristiano cuando va a Cristo. Y Jesús dijo, y conocerás la verdad, y la verdad te hará ¿qué? Te libertará. Te hará libre de esa esclavitud. Digo, si usted no puede dejar de fumar, es porque usted es esclava del tabaco. Y Pedro nos enseña que si alguno es hecho esclavo del pecado, él mismo le sirve a aquel de quien fue sometido como siervo a ese Señor. En este caso, cualquier pecado. Vemos a un Jesús misericordioso, paciente, pero todo tiene su fin. Todo. Me gusta como Pablo cuando escribe a los romanos dice, o ignoráis que su paciencia, que su longanimidad también, que su bondad os guió al arrepentimiento, que esa largura de paciencia nos está llevando a la cruz, nos está llevando a Cristo. Pero si tú y yo no tenemos principios fundamentales, si no tenemos valores en nuestra vida cristiana, leemos. Yo le decía a la chica, ¿usted es capaz de decirme que ha estudiado la Biblia? O ha leído, o ha escuchado el mensaje del pastor, y usted sigue igual, simplemente por fumar. Fue una experiencia que me llamó mucho la atención. Hablamos después un rato de todo esto con Seba, Marcela, Ruth. Qué engaño diabólico. Qué Dios tan pobre, tan pequeño. Por eso cuando nosotros somos liberados de esa esclavitud de vicios, de drogas, de pecados, si algo vemos en un hombre realmente arrepentido que tiene un verdadero encuentro con Dios, es un hombre sumamente agradecido a ese Dios. Inmensamente agradecido. Quiere un compromiso con ese Dios vivo, poderoso. Quiere servirle, quiere amarle. Ha roto nuestros esquemas, nos ha comprado a precio de sangre. No somos más nuestros, somos de Él. Le pertenecemos a Él. Así que Él es el Señor y nosotros somos sus siervos, sus hijos, su pueblo, su iglesia. Él es el que dice y nosotros hacemos. Esto es el cristianismo. De esto se trata, de obediencia a nuestro Señor y no de religiosidad. Hablaba con esta mujer y digo, no, muy posiblemente usted tiene una religión y suena feo, pero es evangélica, como puede ser la católica. No, simplemente usted oye, y me decía que leía y estudiaba. Digo, pero usted está ciega. Usted está ciega, de verdad. No puede abrir los ojos, que eso no existe. Digo, existe por ella, pero no existe en un corazón que conoce realmente a Cristo. Que conoce realmente a Cristo. La palabra le explicaba, puede dar vida y puede matar. He visto a personas comerse la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Siempre he contado una experiencia con un argentino y quererse suicidar. La persona que más he escuchado que ha leído la Biblia. Digo, ¿cómo es posible esto? Porque la palabra puede enloquecer. Aquella persona que estudiándola no la obedece. Puede terminar mal en su cabeza. No sería la primera vez. Y esto es algo que se ve dentro de las iglesias tristemente. Necesitan ser liberados. Y yo hablo con esta mujer, usted necesita ser liberada por la sangre y el poder de Jesucristo. Conocerle realmente a Él. Usted no ha tratado todavía
con ese Dios. Y ese Dios todavía no ha tratado con usted porque usted no lo ha dejado todavía. Ahora, Dios es bueno. El consejo último que le daba es, Dios es bueno, pero su bondad tiene un tiempo, tiene un fin. Y a veces Dios nos habla y si nosotros pensamos que Dios nos va a actuar porque no está aconteciendo nada, nos engañamos otra vez. Dios está queriendo que nosotros cedamos y nos rindamos y conozcamos a este Dios vivo y poderoso. Tengamos experiencia con este Dios verdadero. Compartamos en otra iglesia cómo es posible también que estamos reconociendo a un Dios de poder y no tenemos experiencia con ese Dios que es vivo, que es verdadero. Debemos de estar metidos en esa comunión íntima, experimentando, saboreando la poderosa palabra de Dios. Y tener este ánimo, ¿verdad? Este contentamiento, esta alegría de ser tan privilegiados en los últimos tiempos, de estar sirviendo al único quien es el Señor de señores, del Rey de reyes, y se llama Jesucristo. Merece la pena. No solamente conocerle, sino servirle, porque somos de Él. Y esto debe tener un peso grande en ti y en mí. Así que en esos 3 versículos vemos cómo Jesús está tratando con el corazón de esta mujer, pero tratando directamente a llevarle a un reconocimiento de una necesidad que hasta entonces ella no había reconocido y no estaba mostrando. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos les pertenece. Una mujer con un gran privilegio, aunque el único Dios que le puede salvar a Jesucristo, pero que si ella no reconoce esta necesidad espiritual en su corazón, el reino de Dios no ha llegado ¿a dónde? A su vida. No forma parte de la iglesia. Por eso el principio doctrinal que vemos tocante a lo que tiene que ver con la salvación es el arrepentimiento. Lo que Jesús está buscando en esta samaritana, en cuanto a reconocer esta necesidad en su corazón, está diciéndole, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y esto es algo para todo ser humano. Por eso cuando vemos el arrepentimiento a la luz de la palabra de Dios, nunca vemos el arrepentimiento como algo opcional, sino como algo imperante, algo que Dios manda. Dice el libro de Hechos, Lucas registra en el libro de Hechos capítulo 17, versículo número 30, donde enseña que Dios, habiendo pasado por alto, habiendo pasado un tiempo en ignorancia, Él ha pasado por alto un tiempo de la historia. Quiere decir ese texto que Dios pudiera haber mandado el juicio determinante al mundo entero y fulminarlo por el pecado. Ahora no lo ha hecho, no ha mandado el juicio en sí directamente, aunque el versículo 31 dice que está ese juicio por venir. Pero lo que manda ahora a todos los hombres, ¿y dónde? En todo lugar. ¿Qué es lo que Dios manda a todos los hombres y en todo lugar? Que se arrepientan, que reconozcan su necesidad espiritual o su pobreza de espíritu, que no tienen con qué saldar esa deuda con Dios, que necesitan a Cristo. El tiempo es breve, mucho más breve de lo que tú y yo pensamos. El tiempo es muy breve, tan breve que cuando llegue nuestro día seguramente no lo esperábamos. Es tan breve que pudiera ser 24 horas, 15, 12, 20, 30 años, no lo sabemos. Sí sabemos que nos enseña el autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo número 27, dice que está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez. Y ahí no queda el asunto. Y después de esto, el juicio. Esta es una verdad. No para asustarnos, aunque ojalá yo siempre digo que nos asustara esto, sino para que entendamos que estamos a tiempo de ponernos a cuentas con Él. El tiempo es muy breve y debe de ser valioso en nuestra vida. Jesús está llevando esta conversación a la necesidad del arrepentimiento de esta mujer. Y mira cómo ahora trata de manera, yo diría, magistral, porque le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Algunos pudiéramos decir, ¿qué tiene que ver esto con la salvación de ella? Aquí estamos viendo en este principio cómo Jesús trata directamente con el corazón de esta mujer, pero también es un principio que la mujer trata de acortar la conversación con Jesús. Mira cómo le responde, no tengo marido.
Por una parte vemos las palabras de Jesús tratando con el corazón de ella, diciéndole, llama a tu marido, ven con él, dile que venga. Y la respuesta de esta mujer, lejos de atender lo que está diciendo, simplemente dice, no tengo marido. Sin embargo, Jesús no quiere dejar ahí la conversación, quiere que esa mujer se salve. Y mira lo que le dice posteriormente, bien has dicho, no tengo marido. Ojo a esto porque creo que es un principio. Allí estudiando todo esto hasta esta mañana, veo que hay una parte muy escondida en nuestros corazones que nos engañan. Y tiene que ver con verdad, la verdad, pero no toda la verdad. Y eso se llama corazones divididos frente a la única verdad. Y esta mujer dice, o Jesús en este caso dice a la mujer, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Se había estado casado 5 veces con diferentes maridos. Sin embargo, dice, el que ahora tienes no es tu marido. Mira lo que dice Jesús. Y esto has dicho con verdad, que no es tu marido. Hay quienes tratan de decir la verdad escondiendo la mentira. Este es un principio de ello. O justificando sus pecados. Hemos dicho que Jesús no quiere que digamos verdad. Jesús no quiere que digamos la verdad, sino toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Nos suena esta expresión? Jura decir toda la verdad, o la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Podemos hablar verdad y no ser la verdad, y podemos hablar la verdad y tampoco ser toda la verdad. Entonces aquí nos encontramos con un caso peculiar. Y aquí vemos la confesión de un corazón que verdaderamente busca por parte de Cristo que se arrepienta. El corazón que se arrepiente no dice verdad, no dice la verdad. El corazón que realmente se arrepiente, hablamos nuevamente de esta mujer en Polonia, debe de decir toda la verdad. Ella me hablaba de las veces que le había pedido perdón a Dios. Digo, pero no es una parte de su corazón. Usted tiene que rendirse por completo, sin esconderle nada. Si él sabe todo. Jesús sabía que tenía marido, ¿sí o no? Claro que sí, sabía que no era su marido, que había tenido 5. Pero este hombre no era su marido, simplemente era un hombre que estaba viviendo con ella. O sea, sabía de los 5, pero el que ahora tiene no es tu marido. ¿Qué es lo que está escondiendo esta mujer? Y Jesús le dice, bien has dicho, de verdad no es tu marido. Pero la actitud del corazón de la mujer, sin embargo, era totalmente diferente. Era cortar la conversación. No tengo marido. ¿Para qué vamos a seguir con el tema? Si Jesús se hubiese cansado tan pronto de nosotros, a la primera de cambio, de tantas veces que hemos dicho cosas que no tienen que ver con toda la verdad, confesiones que no tienen que ver con toda la confesión, con todo lo que alberga nuestros corazones, ¿qué hubiese ocurrido de nosotros? Jesús está esperando con paciencia, sigue tratando con esta mujer. Quiere que ocurra este nuevo nacimiento, quiere que ocurra esta verdad de arrepentimiento, que haya un corazón que diga toda la verdad y nada más que la verdad, que abra su corazón completamente a Cristo y se arrepienta realmente de todos sus pecados. Es la única manera de llevar a cabo la primera bienaventuranza, la única de reconocer nuestra necesidad espiritual, de arrepentirnos de todos nuestros pecados. Y digo que esta es una parte engañosa del corazón, porque si algo vemos en la iglesia a modo general, hemos hablado yo también en estas iglesias que hemos estado, la de gente que van y vienen y entran en iglesias, pensando que son salvos, pero siempre con sus pecados a cuesta. Este es el carácter del hombre o la mujer que todavía no se arrepintió con todo su corazón, que es aún esclavo de ese vicio, de ese pecado concreto, que no ha sido libre por Cristo. Sí que tiene noción y escucha y tiene conocimiento y son los que más te puedo asegurar, los que más están cuestionando cosas de la iglesia, los que más. Es paradójico, pero no son ni siquiera cristianos posiblemente, porque sus propias conciencias les acusan. No son libres todavía. No son libres todavía.
Miraba hablando con esta mujer en Polonia, veía cómo otras hermanas se acercaban. Y yo podía sentir, aunque no entendía el polaco, podía sentir que no se fiaba mucho ¿de quién? De ella. Y en cierta manera ella empezó a hablar de la iglesia. Y empezó a criticar un poco al pastor. Pero ¿qué es lo que había? Es una mujer que todavía no ha tenido un encuentro verdadero con Cristo. Acusada por su conciencia, por su pecaminosidad. Y lo que estaba ocurriendo era algo realmente que la iglesia simplemente le había dicho, aquí no tienes parte todavía. Como membresía en este caso con ellos. Hasta que no dejes el tabaco, mujer. Era correcto. Deja de dar vuelta, le dijeron. No es que te echemos, pero ¿dónde quieres? ¿A quién quiere engañar? No puedes manchar el testimonio de una iglesia. Eso no es lo que Cristo hace en las personas. Así que es personal y es responsablemente de cada quien de nosotros. Si cedemos, nos arrepentimos y tenemos un encuentro de liberación, o no cedemos y acarreamos condenación, no solamente contra nosotros, sino hacia los demás. Porque aún no ha habido una experiencia verdadera con Cristo. Así que Jesús sigue tratando con este corazón, dice en Lucas capítulo 13, versículo número 3, hablando de que el arrepentimiento que Jesús está tratando con esta mujer en Samaria no tiene que ver con el arrepentimiento de ella en sí solamente, hablando de manera generalizada en las Escrituras, sino que también nos enseña la Biblia que en verdad os digo, o de cierto os digo, que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos son todos hemos pecado. Necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Necesitamos lo que esta mujer necesitó también. Y consiguió al fin reconocer su necesidad espiritual. No es ir a Cristo confesando parte de nuestros pecados. Esto no funciona de verdad. Esto es perder el tiempo. Es ir a Cristo confesando todos nuestros pecados. No podemos pensar que Dios va a perdonar nuestros pecados si tenemos algunos reservados para nosotros, porque nos guste, porque nos sea cómodo, porque sea un vicio. Esto jamás, nunca lo va a aceptar Dios. Cristo no murió para salvar una parte de lo que tú y yo pensemos que nos va a salvar, o solamente queramos que nos salves. No, el nacer de nuevo es nacer de nuevo, por completo. Así que vemos por una parte que la mujer dice la verdad. Es una verdad, es una parte. Pero vemos también que no dice toda la verdad. Por otra parte, Jesús le quiere enseñar que puede estar hablando verdad y estar ocultando pecado. Así que esta verdad no justifica realmente que deba tener una aceptación bíblica como es la aprobación de vivir de un hombre con una mujer sin que haya matrimonio. Digo, no tiene que ver nada con nadie, estamos estudiando el pasaje versículo a versículo, es como estamos estudiando Juan, y es lo que nos toca. Porque lo que Jesús le está diciendo, bien has dicho, 5 maridos has tenido, pero el que ahora tiene, ¿qué es lo que Jesús está tratando con ella? Tú tienes algo en casa, tú tienes algo ahí en tu corazón, que aun cuando tú no lo estés confesando, yo sé que se está en casa. Yo sé que está en casa, le está diciendo Jesús. No te justifiques, no te engañes pensando que es verdad que no es tu marido. Bueno, por lo menos sabe que he dicho la verdad, sí, pero es una verdad que te condena, no te salva. Porque ese mismo Jesús que le está diciendo lo que hay en su corazón, que hay en su casa, es el mismo Jesús que según en Mateo 19, versículos 5 y 6, es el que constituye el matrimonio. Y el matrimonio es un hombre con una mujer. Dejarán ambos sus padres, se unirán y será una sola carne. Esto es lo que también está tratando Jesús con ella. Así que muchas de las veces pensamos que nosotros podemos como comprar un poco a Jesús, tenerle un poco de nuestra parte, reservando parte de nuestra vida donde Él no llegue, no demande de nosotros. Y vemos que en todo este recorrido y aún más adelante la mujer no está entendiendo nada.
no está entendiendo realmente lo que Jesús quiere tratar con ella. Sin embargo, vemos también a un Jesús que con amor y paciencia, con mucha misericordia, no la deja. No aceptó esa manera cortante de dejar la conversación, sino que sigue con ella, sigue tratando con ella. Dice ahora ella: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué pensáis vosotros que dijo esto? Bueno, Jesús había dicho lo que había en ella tocante a un pasado y a un presente. Ahora le está hablando lo que le podía ocurrir en un futuro. Le había dicho todo cuanto nadie le había dicho a Jesús humanamente, donde ella sabía que era imposible que él supiese, pero que ese Jesús es el Dios encarnado. Es aquel quien iba a morir por ella, el único quien podía salvarla. Es aquel Dios también omnisciente y conoce todas las cosas y nada se le puede ocultar. Y Jesús está adentrándose en lo más profundo del corazón. De modo que ella, vemos aquí un principio que es de valentía. Empieza a encajar las cosas en su lugar. Ella no siguió ocultando entonces el pecado. No siguió escondiéndolo más. Ella empieza a ver las cosas de otra manera. Y ahora empieza a desear un agua totalmente distinta que tiene que ver no con un agua física por un momento, sino con un agua de vida. Con una parte espiritual en su ser, en su corazón. Una necesidad que hasta entonces ella pensaba que estaba saldada con Dios. Entonces entramos en los versículos últimos, 20 y 26. Del 20 al 26, hemos dicho que el mensaje central en este pasaje trata con la adoración, lo que podemos ver, y de manera ordenada. Esta es una verdad que solamente puede tener aceptación después del arrepentimiento. Es decir, que si una persona no tiene un encuentro verdadero con Cristo, no nace de nuevo, Dios jamás acepta esa adoración de dicha persona. ¿Y qué orden tan minucioso nos enseña aquí la Biblia? Ha tratado primero con el corazón de ella. Está tratando con esa necesidad en su corazón del perdón de sus pecados, para que posteriormente Jesús siga hablando de que hay una adoración a ese Dios que nos salva, que nos perdona. Y eso siempre después del arrepentimiento. Y aunque la adoración es un acto que realmente comienza en lo más profundo de nuestro ser, en lo interior, también es verdad que la Biblia nos enseña que el fin es que inunde todo nuestro ser, que controle toda nuestra vida. No solamente es algo que comienza en lo interno tuyo y mío, como es la verdadera adoración, sino que al final trata con todo lo que somos. Mira cómo Pablo lo enseña en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto o vuestra adoración racional. Lo que Pablo trata de expresar en este texto es muy lógico, culto racional. Es muy lógico que la criatura se entregue al Creador, viva para adorarle. Eso es lo lógico. Pero habla de todo nuestro ser, de todo nuestro cuerpo. El autor de Hebreos también lo expresa en otra manera en el capítulo 13, versículo número 15 y 16, y dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Aquí está hablando de la adoración. Aquí está hablando del fruto de labios que confiesan el nombre de Cristo. Y me llama la atención cómo está hablando de una parte espiritual. Nuestros labios están siendo abiertos para ofrecer sacrificio de alabanza a Dios. Pero posteriormente el autor de Hebreos dice en ese mismo pasaje y en el mismo contexto: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. O sea, que dentro de la adoración a Dios, cuando tú y yo le pertenecemos por completo a Él, inclusive nos enseña hasta de hacer el bien, de la ayuda mutua entre unos y otros. Esa forma parte de un verdadero adorador, de un verdadero cristiano. ¿Por qué? Dice: porque de los tales o porque de tales sacrificios se agrada ¿a quién?
se agrada a Dios. Y ya no sacrificio como en el antiguo pacto de animales, sino para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, para que vayamos nosotros mismos. Él demanda ahora toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Hebreos capítulo número 12, versículo número 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Recibiendo nosotros el reino de Dios, un reino que es inconmovible, dice, tengamos gratitud. Pero mediante esa gratitud, esa experiencia de haber recibido a Cristo, sirvamos, dice, a Dios, pero agradándole de qué manera, con temor, con verdad, con reverencia. Porque Él es, Dios también es fuego consumidor. Así que a la luz de la salvación nosotros vemos en este texto que la gratitud y la adoración son, digamos, la respuesta adecuada que tiene que ver con esa salvación. Así de modo que uno de los obstáculos más, digamos, presentes que podemos ver en lo que Jesús está tratando con esta mujer, cuando queremos hacer las cosas correctas después de ver lo que es nuestro pecado, tiene que ver con algo que Jesús va a tratar, y es la tradición en la religión. Eso es lo que Jesús trata con ella. Toca diferente frente, pero es lo que vemos. Ella tiene su tradición. Ella está viendo lo que Jesús demanda de ella, de que Él es un profeta, está diciendo todo lo que realmente Él no puede saber nunca jamás. Pero ahora viendo esa verdad que Jesús le está ofertando y que ella está viendo, hay un obstáculo en medio. Tiene que ver con tradiciones religiosas. Con lo que nosotros hemos aprendido, con lo que nos han enseñado nuestros padres con toda su buena intención, sin lugar a duda, pero no siendo la verdad. Y la verdad solamente es la que liberta y salva. Y la verdad no es una enseñanza solamente, sino que es la misma persona de Jesucristo. Por eso en el versículo número 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Uno de los puntos de la disputa entre judíos y samaritanos tenía que ver con el lugar en el que se debía de adorar. Esto es la tradición, esta es su religión, esta es su justificación. Ella sabe, ella conoce. ¿Qué me vas a decir? ¿Vosotros qué decís? ¿Nosotros qué decimos? Bueno, ¿quién tiene la razón? Los samaritanos, si recordamos, esto hablamos mucho en el contexto histórico, ellos creían que se tenía que adorar en un monte llamado Gerizim. Y este era un monte donde los mismos judíos habían estado proclamando las bendiciones de Dios. Esto lo enseña el libro de Deuteronomio. También nos enseña desde el libro del Génesis, que era el lugar junto a Siquén donde Abraham había hecho el primer altar. Sin embargo, los judíos enseñaban que se tenía que adorar en Jerusalén. ¿Y esto por qué era? ¿Debido a qué? Bueno, los samaritanos solamente aceptaban el Pentateuco, la Torá, o lo que tiene que ver con los 5 primeros libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Hasta ahí está su visión limitada. Lo que estamos viendo que los judíos habían aceptado tocante a la demanda de adorar en Jerusalén tiene que ver con lo que nos enseña en el libro de Segunda de Crónicas. Cuando Dios manda a construir casa para sí mismo a David, David no la construye porque es un hombre que ha derramado sangre, era un hombre de guerra. Entonces demanda ahora que su hijo Salomón construya el templo. ¿Y el templo se construye dónde? En Jerusalén. Y para ellos estaba la presencia de Dios en el templo en Jerusalén. Así que en verdad era en Jerusalén donde se tenía que adorar. Pero ellos no lo podían ver porque solamente habían aceptado los 5 primeros libros de la ley. No todo el canon como los judíos habían aceptado. Pero lejos de todo esto, más que de un sitio o de otro, nosotros podemos ver que el punto principal, según el versículo número 21, tiene que ver con algo más profundo que un lugar o otro lugar, que algo de tradición o algo de religiosidad. Por eso es que vemos
que no tiene que ver nada con el monte Gerizim, ni tampoco con el templo de Jerusalén, porque pronto, muy pronto, serían destruidos. Y históricamente, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida. Así que, ¿qué templo tiene que ver Jerusalén? Sí va a ser destruido. Y muchos samaritanos también fueron destruidos en el lugar de Gerizim. Y Jesús dice, mira, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No será ni en el monte Gerizim, ni tampoco será en el templo de Jerusalén, porque va a ser todo destruido. Y un general llamado Tito, hijo de Vespasiano, general romano, destruyó el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, profetizado por el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo número 24, en las señales antes del fin. Así que Jesús le dice, no te detengas en la tradición o en la religiosidad que tú como samaritana pudiera defender, o simplemente como los judíos dicen. Esto va más allá. Esto no se trata de un lugar, ¿verdad? Sino se trata de la naturaleza de aquel quien adora a Dios. De eso es lo que se trata. Y por eso dice, la hora viene. Cada vez que tú y yo vemos en las Escrituras y leemos, cuando dice que la hora viene, siempre apunta a la cruz, a la muerte, a la resurrección de Cristo. Esa expresión, la hora viene, está apuntando a ese evento histórico de Cristo. Hace alusión a la cruz. Así que Jesús trata con ella, trata con ese origen de la adoración, con su fuente, y por eso es en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y este es un punto importante que no va a dejar pasar Jesús. Cuando Él está diciendo la salvación viene de los judíos, le está recordando nuevamente, si no explícitamente, sí implícitamente, que Él es ese judío. Que Él es el Mesías que viene de una de las tribus de Israel, como era la tribu de Judá, tocante la carne. Y eso se lo está aclarando bien. Le está mostrando que los samaritanos, que ellos mismos, cuando están rechazando el Antiguo Testamento prácticamente entero, menos los 5 primeros libros de la ley, estaban rechazando gran parte de la revelación de Dios, de lo que estaría hablando tocante al Mesías. Que ella no estaba viendo la limitación de los 5 primeros libros solamente. La salvación viene de los judíos. Y esto tiene un sentido doble. Uno, en primer lugar, esta revelación de la salvación que vino antes a ellos y posteriormente al mundo. La salvación viene de los judíos. Y nosotros debemos ser honestos y reconocer que cuando Dios ha dado salvación al mundo, primariamente ha tratado con el pueblo judío. Y tenemos múltiples versículos. 2 de ellos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también al griego. También nos enseña en Romanos capítulo número 3, versículo número 1 y versículo número 2, de los muchos pasajes que pudiéramos ver. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así que en este sentido tiene que ver primariamente con los judíos. En el segundo punto, porque es la fuente de salvación por medio del Mesías. Porque el Mesías mismo era judío. Y dice aquí mismo en Romanos, uno de los versículos, Romanos 9, versículo número 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino ¿quién? Vino Cristo. Vino Cristo. Así que Cristo viene de los judíos. Abraham, Isaac, Jacob, 12 hijos, 12 tribus. Y una de las tribus, la tribu de Judá, es de donde viene el Cristo. Pero a continuación acabamos en los últimos versículos. Vemos cómo Jesús está enseñándole ahora sobre esta naturaleza. La naturaleza de la adoración.
Esto es lo relevante, la naturaleza de la adoración y no el lugar donde tú adoras. Es quién es el que adora, cómo está adorando, en qué está adorando. Y no el lugar donde vas a adorar. El lugar puede ser cualquier lugar, nada nos puede impedir adorar a nuestro Dios donde quiera que nos encontremos. Pero lo que sí acepta a Dios es esa naturaleza de la adoración, tiene que ver con en espíritu y en verdad. Ser verdaderos adoradores, porque es el mismo Padre quien está buscando a esos adoradores para que le adoren. Así que es la naturaleza, el valor de la adoración tiene que ver con la naturaleza de aquel quien está en nosotros para poder nosotros adorar a Dios. Y nada tiene que ver con el lugar. Por eso los versículos 23 y 24 del capítulo número 4, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nuevamente encontramos aquí la hora viene. Ahí estaba Cristo, se acercaba a la cruz, su muerte, su resurrección, el Espíritu Santo a la iglesia. La hora está próxima. Pero aquí cuando dice del Espíritu, como hemos leído en el versículo número 23, en espíritu y en verdad, aquí algunos aluden, y este es un error, y tratan de aceptar o creer o enseñar que trata con el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, es el espíritu humano, es el espíritu del hombre. Tiene que ver con el espíritu en la persona, el espíritu de lo que es el hombre, lo que en sí es. Hemos dicho que Dios demanda todo lo que somos, la esencia de nuestra parte espiritual. Así que no es una referencia al Espíritu Santo. Por eso la adoración entendemos que debe de ser algo interno. Algo interno. Y no algo externo como era en el antiguo pacto tocante a ritos o rituales o ceremonias. No, ahora está hablando de algo que debe de fluir, que debe de provenir de lo más profundo de nosotros, de nuestro propio corazón. Pero no solamente en espíritu, sino que en verdad, del propio corazón del adorador. Así que la persona debe estar en sintonía, en consonancia con la verdad de la palabra, de lo que enseña Dios en su palabra, con la aprobación de la palabra. Es como tú y yo podemos estar confiados de adorar a Dios, si está de acuerdo al estándar de la palabra, centrado en lo que tiene que ver con la palabra. Porque es ahí donde buscamos nosotros y entendemos que está la centralidad del Verbo encarnado, con lo que la palabra está enseñando en cuanto a la persona de Jesús. Este es el tipo de adorador que Dios busca. Cuando Pablo escribe a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo número 3, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y no tenemos confianza en la carne, no nos gloriamos en la carne, no confiamos en ella, sino que nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Dos judíos, ellos estaban hablando y Pablo decía: somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en ese Cristo, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la parte externa, la carne, en lo que se había enseñado en el Antiguo Testamento, la circuncisión. No, la verdadera circuncisión habla ahora de la parte interna, los que en espíritu servimos ahora a Dios. Por último, la mujer le dice en el versículo número 25: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Aquí vemos a una mujer todavía un poco confundida. Todavía no está teniendo claro quién está frente a ella. Ella está esperando todavía una promesa que enseña en Deuteronomio 18, hablando del profeta que había de venir, como hablando de Moisés, pero el profeta del nuevo pacto hablando de Cristo, quien vendría a enseñar a todas las cosas, le diría lo que cada quien debía de hacer. Pero ella dice, aún todavía está pensando, esto no puede ser.
Jesús le dijo, versículo número 26, yo soy el que habla contigo. Sé que debe venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Yo soy el que habla contigo. No sé si podemos captar aquí qué más excusa pudiéramos tener. ¿Te imaginas? Aquí está la mujer, Jesús, nadie más. Y Jesús le dice, lo que tú estás diciendo, que lo crees, porque el texto dice, sé que ha de venir. Esa palabra habla de sé confiadamente. Lo reconozco, lo creo. Que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Bueno, aquí está delante de ti, le dijo Jesús. Ahora no hay ningún atisbo de duda, de excusa. No hay nada más. Lo que tú crees y sabes, aquí lo tienes delante de ti. Yo soy el que habla contigo. Aquí estoy. Yo creo que tendría que haber acontecido a esta mujer una sacudida fuerte hasta lo más profundo de su corazón. Porque ella está reconociendo algo que no ha venido y que debe de venir. Por una parte diría, el que hace unos minutos estaba pidiéndome un vaso de agua. Me está diciendo ahora que Él es el Mesías, el Cristo. Es el mismo. No hacía nada. Yo soy el que habla contigo. Yo soy ese Mesías esperado. Me llama la atención también porque si tú te das cuenta estudiando los evangelios, sobre todo el evangelio de Juan, Él nunca se identifica como el Mesías. Con ella lo hace. Porque si Jesús se identifica como el Mesías, sabe perfectamente que se levanta una revuelta porque es lo que estaban esperando los judíos, el Mesías, pero para que le liberara del ambiente político romano. Entonces decir Mesías era algo muy serio. Ahora muy posiblemente Él está hablando aquí de que es el Mesías porque la zona de Samaria no era esta la preocupación, digamos, del asunto político de lo que estaban esperando los judíos. El que habla contigo, yo soy. Aquí me tienes. Si tú ves en los evangelios, yo soy aparece 23 veces. Y 7 veces aparece el yo soy, pero junto con algún tipo de metáfora como yo soy el pan de vida, o yo soy la luz del mundo, o yo soy la puerta, 7 veces, pero son 23 veces donde nos enseñan los evangelios, yo soy. Yo soy el que habla contigo, está delante de ti, el Mesías. Este tiempo que ha tratado Jesús con esta mujer, no simplemente es un hombre, no, Él es el Mesías, el Dios hombre, quien iba a morir por ella. Él está ofertando la salvación de aquel quien es el único Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único mediador. Ahí se encuentra Jesús, tratando con ella, conquistando su corazón, salvándola, buscando que se arrepienta realmente. Originalmente, en verdad quiere decir yo, quien habla contigo, soy. Pero me gusta cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Yo soy el Mesías. Eso es lo que dice. Yo soy ese, el Mesías, el que está hablando contigo. A diferencia de Nicodemo, esta mujer no había visto señales, no había visto milagros, escuchado de Jesús. En Nicodemo vimos que sí. Pero esta mujer había visto algo en Jesús, que había descubierto todo lo que había en su corazón, que era imposible que ningún ser humano pudiera saberlo. Yo soy el que habla contigo. Y esto es lo que le hizo a ella tener un rendimiento verdadero, un arrepentimiento en su corazón. De hecho, nosotros vemos en los versículos 39, 40 y 41, ella misma fue quien testificó en su aldea, en su barrio, en su pueblo, donde le conocían. Ella fue quien testificó de Cristo. Y muchos habían creído por la palabra de ella. Pero otros muchos más creyeron por las palabras directamente de ¿quién? De Jesucristo a ellos. Pero ella testificó, y esta es una evidencia de lo que aconteció en lo interior de su corazón. Así que acabamos con
con una aplicación tocante a lo que es la salvación o con 3 verdades tocante a esta aplicación que podemos ver, que hemos estudiado la mujer. La salvación solamente llega a quienes reconocen, como hemos visto, su necesidad espiritual. Este es el primer punto. Hablar de salvación no es salvación bíblica, sino hay un reconocimiento de esa necesidad espiritual. No tiene efectividad. Pero la salvación solamente es efectiva en aquellos quienes reconocen sus pecados, se arrepienten y desean ser perdonados. Para eso uno confiesa sus pecados. Hasta los más escondidos, los que nadie sabe, los que se avergonzaría cualquier persona, nosotros los primeros, pero delante de Dios es necesario que sean confesados. Digo delante de Dios, porque Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Y por último, un tercer punto, la salvación solamente llega a aquellos quienes creen que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el que murió por sus pecados, y que no hay salvación fuera de Él. No hay salvación fuera de Él, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Así que si podemos nosotros ver cómo es que esto obra en nuestras vidas, es ver que quien está delante de ti es el mismo Jesús, el que contigo habla. Lee la Biblia y Jesús te hablará. Léela y Él te hablará. Es su palabra la que nos confronta, la que nos enseña. Y quiere que nosotros podamos reconocer que tengamos esa necesidad espiritual para ser hombres o mujeres bienaventurados. Rindamos nuestros corazones a Cristo. Arrepintámonos de todo nuestro corazón. Asegurémonos que realmente Jesucristo sea tu Salvador. Pero recuerda lo que hemos visto. Y recuerda este detalle de lo que para mí me sorprendió de esta mujer con 3 años en una iglesia y no dándole importancia al tabaco. Pudiera ser que lleva mucho tiempo escuchando el Evangelio o estudiando el Evangelio, da igual. Y no ser verdaderamente cristiano. Porque aún no has visto a Cristo como Él quiere que tú le veas en las Escrituras. Más grande que todas las cosas. Recuerda que no hay pecado más grande que la cruz de Cristo. Sea cual sea el pecado que albergue en tu corazón o en el mío, Dios es más grande que ese pecado, siempre y cuando nosotros lo confesemos, nos arrepintamos de ello, nos apartemos para alcanzar misericordia. Así que tengamos esto presente. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo número 8, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón cree que Dios le levantó de entre los muertos, dice que será salvo. ¿Pero por qué? Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esto es para todo el mundo. Jesús buscó a una mujer en lo más recóndito de su viaje, donde los judíos no pasaban bajo ningún concepto prácticamente por la enemistad que había entre ellos, pero para Jesús le era necesario pasar por Samaria y alcanzar a esta mujer y a otros muchos samaritanos. Jesús hoy quiere alcanzarte a ti, quien quiera que seas. De la misma manera, como solamente Él puede hacerlo, con un amor que quebrante nuestros corazones y nos rinda delante de Él, reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos y creer que por la fe en Jesucristo han sido perdonados y lavados por su propia sangre. Amén. Que Dios os bendiga. Vamos a tomar ahora la Santa Cena como cada domingo cada primer domingo de cada mes. Y antes ya explicó Lugo, pero que tengamos presente, esto es para cristianos, personas que hayamos tenido un encuentro verdadero con Cristo. Y recordando no solamente lo que Él hizo por nosotros, sino también anunciando que Cristo viene. Que Cristo viene. Esta es una gran verdad que nos enseña la palabra de Dios. Y por eso los cristianos vivimos con esta esperanza viva, en que Él regresará por su iglesia. De esta manera nosotros poder vivir confiados, no por lo que somos nosotros, sino por lo que Él no ha dejado de ser en nosotros. Amén.